Hola, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Yaravis. Nosotros somos Gustavo Lanza y Luis Lanza y aquí queremos compartir un poco sobre creación literaria, sobre libros en general y también sobre creación artística, sobre cómo desarrollar nuestra creatividad. Bienvenido, Gustavo. No sé si te quieres presentar. Muchas gracias. Me encanta mucho participar en este podcast Yaravis. Mi nombre es Gustavo Enrique Lanza Rodríguez. Soy un abogado actualmente pensionado y estoy muy feliz de poder compartirles todas estas experiencias. Bueno, entonces, sin más preámbulos, hoy yo quiero hablar contigo sobre ese libro que sacaste nuevo, que es tu primer libro y que lo sacaste a los 70 años. Imagínate, ya después de haber construido una familia, ya después de haber hecho toda una carrera exitosa, ya después de haber hecho muchas cosas en tu vida, tú mantuviste un sueño desde pequeño que lo dejaste crecer hasta que se convirtió en una realidad en este momento. Ese libro se llama Programa para esta tarde y pues quiero que me cuentes un poco así en general sobre el libro. ¿Qué es Programa para esta tarde? Sí, muy chévere. Pues esto de Programa para esta tarde, el libro Programa para esta tarde, es un sueño que yo tuve desde la niñez. Desde mis épocas de niñez pensé, y sobre todo en la juventud, niñez y juventud, en la época del bachillerato, muchos profesores o algunos profesores de mi bachillerato me incentivaron para que yo leyera y estudiara un poco sobre literatura, porque veían que yo podía tener algunas cualidades o tenía algunas cualidades que me podrían servir para hacer obras literarias. O sea, tú desde pequeño escribías cosas. Desde pequeño empecé a escribir poemas, fue lo Ok, primero que hice. ok. Pero eso era muy sencillo, todo eso era muy sencillo, sin embargo, pues era muy, para mí era una cosa muy agradable poderme sentar a escribir un poema. Eso era como algo que llevaba en la sangre. Ok. Mm. ¿Qué edad tenías más o menos cuando Yo creo que poemas? empecé a escribir poemas desde los 12 años, más o menos. Ok. Eh, eso eran más o menos como palabras raras que me iban saliendo cada que veía cosas demasiado hermosas que me parecían ¿Y recuerdas hermosas. como que era, no sé, algún tema que te surgiera en ese momento? Precisamente para mí el tema más recurrente ha sido los atardeceres. Los Siempre me han atardeceres. gustado los atardeceres Sí. porque nací, viví en una región donde el atardecer es algo que hace parte de la vida, Claro. el atardecer, y es allá en Fusagasugá. Sí. Allá en Fusagasugá hay unos atardeceres increíbles que se proyectan desde el cerro del Quininí Ujú. y eso todo el mundo lo conoce por allá, en Fusagasugá. Sí. Y es un placer ver esos atardeceres, la gente se queda mirándolos y se descansa viendo los Claro. atardeceres. Claro. Y entonces te inspirabas y ahí Ahí empezabas a escribir. escribí muchas cosas de eso cuando era niño y ninguna de esas las guardé. Por ahí había cuadernitos y todo eso se fue quedando, lo Sí. fui dejando por ahí olvidado. Pero allá en esa época fue que me puse Rodrigo Yaraví. De ahí, por eso se llama este podcast Este Yaravis. podcast se llama Yaraví, si queremos llamarlo así, en recuerdo de ese primer seudónimo que yo decidí ponerme, que Sí. se llamaba Rodrigo, mi seudónimo era Rodrigo Yaraví, que se lo ponía a todos los poemitas que hacía en esas épocas. Eso debería ser el año como 65 por ahí, Eso fue 69, 70 y 69. 71. Ok, Ujú. unos años muy importantes para la Importantes. historia de la cultura De la mundial. Sí, Sí. Esos fueron años muy chéveres, 69, 70 y 71. Los sí, últimos años
de mi bachillerato. Ok. Ujú. Bueno, y después, ¿qué pasó? O sea, listo, tú tenías tus poemas, escribías, eh, ¿tú estabas en ese momento en el seminario? ¿Estabas en el seminario o ya no estabas? Eh, Todo empezó en el seminario. El seminario menor de la diócesis de Girardot se llamaba Seminario de la Inmaculada, Ujú. diócesis de Girardot, que quedaba en la vía hacia Arbeláez, hacia empezando en la pura esquina donde pasaba la Panamericana y se dividía hacia Arbeláez. Ahí quedaba el seminario de la diócesis de Girardot y ahí estudié desde el año 1966 al año 1900, no, de 1965 al año 1969. Ujú. Fueron 4 años de seminario menor. En esos Claro. 4 años de seminario menor, de las cosas que más me gustaron a mí del seminario fue la formación integral de los seminaristas. Sí. Nosotros como seminaristas no solamente aprendíamos las clases, no, teníamos las clases académicas comunes y corrientes de todo estudiante de bachillerato, o sea, las matemáticas, la geografía, todo eso, las ciencias naturales, etcétera. No solamente teníamos eso, sino que además teníamos momentos como los centros literarios. Y en esos centros literarios fue que me empezó a nacer digamos, como la inspiración para volverme poeta y para empezar a escribir cosas de literatura. ¿Y qué era un centro literario? Esos centros literarios eran eh, una actividad que organizaban los padres para los cursos más elevados del seminario, que eran cuarto y quinto, tercero y cuarto de bachillerato, Ujú. y que consistía en que los seminaristas teníamos que, por orden de lista, ir participando en la redacción de discursos, en la redacción de improvisaciones, Ujú. en el recitar de poesías y en cantar, Y en Encanto cantar, también, qué en bacano. canto. Sí, Entonces, eh, todos teníamos, todos sabíamos, todos los seminaristas sabíamos cantar algo, sí, todos sabíamos algún poema, ajá, todos sabíamos echar discursos, sí, porque necesariamente uno tenía que prepararse para echar discursos. Y todos, todos practicábamos algún tipo de arte, alguna cosa nos inspiraban para que la hiciéramos, y en esos centros literarios coparticipábamos o compartíamos eh, todas esas cosas en orden de lista. Eso le iba tocando a uno el turno. Entonces, ah, como tocaba el turno, entonces uno tenía que llevar algo. Y claro, entonces yo empecé a hacer poesías y no llevaba un poema yo no llevaba un poema para recitar de los comunes y corrientes, sino que yo llevaba mi propia poesía. propia Yo la poesía, decía, yo claro, echaba qué mi chévere. propia poesía y, Sí, y la recitaba ahí. ¿y Me tenías fue ahí bien. cuántos, 14, 15 años, más En, o e- menos? en ese momento tenía, sí, 14 y 15 años. Vea, pues, Mm. bueno, ¿y ahí qué pasó? O sea, tú saliste del Salí del seminario, seminario y sí, llegué al colegio Carlos Lozano y Lozano de Fusagasugá ujú, para hacer quinto y sexto año de bachillerato. En esos años quinto y sexto de bachillerato eh, hicimos un periódico. Yo llegué, ajá, pues, ¿cómo se llama esto? Buscando qué hacer porque era un seminarista acostumbrado a hacer cosas, sí, claro, a tener actividades. claro. Y entonces me hablaron de hacer un periódico y yo le cogí la caña y me metí a fondo a hacer el periódico. ¿Recuerdas el nombre del periódico? Ese periódico se llamaba El Pionero.
El Pionero. Ese, Bueno para los nombres. sí, ese periódico se llamaba El Pionero. Creo que es muy recordado allá en Fusagasugá, en el Colegio Departamental Carlos Lozano, ese Pionero. Ahí yo publiqué algunos poemas míos y también artículos míos. Y en compañía o en equipo con los otros estudiantes que participamos en ese periódico, El Pionero, diseñamos la mística del Colegio Carlos Lozano. Escribimos unos artículos que se llamaban, que tenían como centro digamos, o que querían expresar, decirles a los estudiantes cuál debería ser la mística. La mística es como el espíritu. El espíritu, todo colegio tiene una mística. Uh-huh. Todo colegio tiene una ideología, una manera de pensar que Sí. se la dan las directivas de los colegios. Sí. Allá el Colegio Carlos Lozano no tenía ninguna, porque el Colegio Carlos Lozano era un colegio departamental, un colegio público. Un colegio público. Y el colegio público no tenían, en esos momentos los colegios públicos no tenían una mística, nada, ninguna ideología, nada. Claro. Nada sino simplemente era ir a estudiar, cumplir con las clases y no sé qué. Qué bonito. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en ese periódico algunos de sus números principales se dedicaron a diseñar la mística del colegio. La diseñamos los estudiantes. ¿Y qué era la mística? Y la mística del colegio consistía en precisar cuál era digamos así, nuestra filosofía, digamos, como estudiantes, uh-huh, como miembros, como personas que estábamos estudiando en el Colegio Carlos Lozano, qué era, digamos, cómo veíamos la vida. ¿Y algo que recuerdes cómo era esa visión? Entonces llegamos en trabajo en equipo con estos grupos, llegamos a la frase famosa: ser lozanista es ser consecuente con la realidad. Ah, ok. Y eso quedó establecido como la mística del colegio. La mística del colegio, ser consecuente con la realidad. Ser consecuente con la realidad. Ya pues. Y de ahí para acá ha venido, y creo que todavía sigue ahí esa frase, ese lema, siendo la síntesis, digámoslo así, de lo que es la mística de ese colegio en particular, y creo que ya de varios colegios oficiales tienen esa, ser consecuente. Qué chévere, no sabía esa historia, no sabía, eso está muy, muy chévere. Sí. Bueno, y entonces el Carlos Lozano. De ahí del Carlos Lozano, entonces ya salimos primero para la Universidad Nacional. Yo estuve en la Universidad Nacional estudiando economía un tiempo, y después, cuando cerraron la Facultad de Economía en la Nacional, me tocó irme a estudiar al Instituto Universitario de Fusagasugá. Y ahí en el Instituto Universitario de Fusagasugá, ese es el que ahora es la Universidad de Cundinamarca. Sí. Ahí en esa institución también tuve la oportunidad de mucha literatura, de muchos encuentros, de mucho teatro. Fue la época del teatro. O sea, ¿y ahí tenías que actuar o escribías las obras? Más que todo estuve dirigiendo. Dirigiendo director de actividades de teatro. Y estuve conocí personas que tenían conocimientos de esto, y había esa fue una época en que había un movimiento teatral grande. Sí. Y llegó a muchas partes, inclusive allá a Fusagasugá. Y la música también, mucha música, por allá llegaron muchos grupos musicales y cosas así. Fue una época de gran movimiento en ese sentido cultural y artístico. Y allá
en la Universidad de Cundinamarca, en el embrión de la Universidad de Cundinamarca, que fue el Instituto Universitario de Cundinamarca, eh, tuvimos la oportunidad de participar en todo eso y ayudar a fomentar o promover la idea de la creación de la Universidad de Cundinamarca, que finalmente se consiguió. Qué bacano, Ujú. chévere. Sí, Y entonces ahí, bueno, estuviste más en cosas de teatro. Luego tuviste que pasar a otra universidad. después ya Te estudié, graduaste de allá. después ya me gradué de allá y a buscar trabajo, entonces resulté trabajando aquí en Bogotá. Ujú. Me vine para Bogotá, resulté trabajando en la gobernación de Cundinamarca. Trabajé 13 años en la gobernación de Cundinamarca Y en ese tiempo y de creación y... en ese tiempo ya prácticamente pasó como a un segundo lugar el aspecto de la creación artística y todo eso, porque me dediqué Había que trabajar. a trabajar. Sí. Y después ya ingresé a la carrera de Derecho, ya hice la carrera de Derecho y me dediqué a trabajar en el derecho. No fue que durante esas épocas yo me olvidara de eso totalmente, sino que la dejé como en un segundo plano porque no podía desarrollar mi, mi, mi deseo de escribir y eso no tenía como el ambiente o no tuve como la oportunidad para desarrollarlo, porque el trabajo me consumía todo, Sin porque embargo, tú llegaste a ser juez y ahí se veía algo de eso, ¿cierto? Bueno, en tus escritos como abogado, siempre, por lo menos lo que yo vi cuando era niño, era que eran siempre muy pulcros, muy bien redactados, como que había algo ahí de arte envuelto en esa, como no sé, en las demandas, en las tutelas, en todo lo que tenías que escribir como en la carrera de derecho sí, también. la carrera de Derecho es una carrera en la que escribir es clave, Sí. eh, argumentar es clave. Y en los estudios de Derecho eh, me, me pude desarrollar bastante en las teorías de la argumentación, en la filosofía del derecho, en todas esas cosas que son como muy aledañas y muy cercanas a todo lo que es la creación literaria. Y nunca me olvidé de leer libros de literatura, nunca me olvidé de ir a obras de teatro, nunca me olvidé de estar en tertulias literarias. En la universidad donde estudié recuerdo una tertulia que teníamos eh, sobre las obras de este escritor argentino Julio Cortázar, Ujú. Sí. que fueron muy chéveres, esas, Sobre las famas y los famas y cronopios. cronopios. Sí. Eso fue muy chévere. Todo eso me entusiasmó mucho, me mantuvo el entusiasmo por la literatura y siempre soñando con algún día sentarme a escribir Sí. literatura. Eh, y yo creo que llegó el momento, después de que trabajé como juez y me pensioné, entonces ya quedé como más libre. Claro. Ya entonces en ese momento me quedó como el tiempo, la oportunidad de empezar a escribir. Pero para uno como creador, a veces no es fácil como tomar la decisión, ¿no? Decir como voy a hacer algo. Ujú. Y además no solo tomar la decisión, sino seguir con constancia hasta sacar el producto final. ¿Qué fue lo que a ti te impulsó? O sea, ¿de dónde vino ese impulso que logró llevarte hasta sacar la obra definitiva? Eh, bueno, yo creo que toda la vida me hice el reto de que en algún momento Lo ibas a tengo, hacer. tengo que hacerlo, Sí, ¿sí? En algún momento. Yo no me apresuré a hacerlo porque pensaba, para escribir necesito haber vivido, claro. para Sí, escribir necesito conocer el mundo, la vida, ¿sí? tener
Claro, tener el bagaje, la vivencias. experiencia. De acuerdo. Y eso es, digamos, como la razón por la cual uno a veces no escribe, porque de pronto no tiene toda la experiencia, no, todavía no ha vivido lo necesario para sacar algo que valga la pena, ¿sí? Ujú. Y tal vez eso era lo que más me frenaba a mí, esperar. Sin embargo, esperar a tener más experiencia, esperar a más conocimientos, esperar a eh, poder, digamos, como diseñar mentalmente todas esas obras de arte que después va uno a sacar. Pero yo creo que eso es en el caso mío, pero estos son cosas que, digamos, hay personas que tienen una capacidad artística inmensa, Claro, y desde pequeños ya que están desde pequeños escribiendo. ya están y ya están preparados, vienen hechos con eso. Sí, Esos para mí son los verdaderos artistas. claro. Nosotros somos más los aprendices de todo eso. Sí, Sin embargo, yo creo que digamos, la semilla está en uno. así Desde que es. toda la vida la lleva uno ahí, desde chiquito, lleva uno esa semilla. Ujú. Y en algún momento, si uno la cultiva, la cultiva, en algún momento brota. Y Así puede es. brotar bien, regular o mal, ¿sí? Claro. Puede brotar para ser un gran árbol o puede brotar eh, para no desarrollarse mucho. Ujú. Lo que hay que hacer es tratar de cultivarla lo mejor posible y tratar de sacarla adelante. Y es lo que yo he pensado y es mi programa para esta tarde, ya que tengo la oportunidad. Entonces voy a tratar de desarrollarlo, eso es lo que quiero. Bueno, muy bien. Pues empecemos a hablar un poquito más del libro en sí. Aquí lo podemos presentar para quienes ven en video. Aquí lo acercamos un poco a la cámara. Ese es el libro programa para esta tarde. Programa para esta tarde. eh, Se puede decir que no lo diseñé, no lo planeé en una forma clásica, digámoslo así, Ujú. como todo el mundo planea un libro, Sí, que por lo general los que escriben y hacen grandes obras hacen un plan de su obra y, y diseñan cómo va a ser el comienzo, cómo va a ser el final y cuál va a ser la trama. Yo no lo hice así. La verdad no lo hice así. A mí primero me nació la idea de programa para esta tarde. O sea, primero me nació el título. primero nació el Pero título. como yo he sido poeta y sigo siendo ahí en el fondo eso, a los poetas se nos vienen palabras y uno no sabe por qué se le viene, sino que le salió la palabra que significa algo. Algo Ujú. significa esa palabra. Sí, Y de ahí empieza uno a elaborar. así Entonces, es. mi elaboración fue como una elaboración inversa, digámoslo así, en el sentido de que primero me salió como el título, lo cual no sucede casi nunca. Por lo general se escribe primero todo Y de ahí uno y de saca ahí se saca el el título. título. Sí. Eso es lo normal. Pero también puede suceder, como me pasó en este caso, el título es Programa para esta tarde. Y después lo rellené, digámoslo por así decir las cosas, lo rellené con la historia. Ajá. ¿Y cómo hice para hacer esa historia? Pues no fue un trabajo fácil, fue un trabajo como de reconstrucción o de coger elementos de aquí y de allá para ir formando los personajes y la trama, los personajes y la trama. ¿Cómo hice para formar los personajes? Pues para formar los personajes lo que yo hice fue pensar en cómo es el programa para esta tarde de una persona, ¿sí?
Ok, Pensar en cómo puede ser el programa para esta tarde de una persona común y corriente, cualquier persona común y corriente en Colombia. sí, Y entonces yo me puse a pensar la historia de nosotros los colombianos, cómo es y cómo uno puede llegar a la vejez aquí en Colombia y qué pasa cuando llega a la vejez, ¿sí? Y entonces, pensándolo bien, yo dije, pues todos la pasamos aquí con muchas angustias. En este país uno pasa angustias así es. en la niñez, en la juventud y en la vejez es donde vienen las más Más grandes, fuerte, las más sí. fuertes angustias y ya. Más o menos, entonces lo que dije fue, esto tiene que ser un relato de cómo es la vida de un colombiano común y corriente y qué esperaría hacer en en su vejez. Y me puse a pensar, no puedo hacerla como una obra trágica. Yo no quiero hacer una obra trágica, una obra en Ujú. que el final sea un final infeliz. No quería hacerlo. A Marta, mi esposa, no le gustan los finales tristes, sino tienen Ajá. que ser finales felices. Entonces Sí, yo, pensando en ella, dije, no puedo hacer un final no triste. puede hacer un final triste. Tengo que hacer un final como a ella le gusta. Claro. Hay que pensar Sí, a quién le voy a, por quién escribo. por quién escribo, claro, Hay que pensar un claro, poquito claro. en eso. ¿Por quién y Así para es. quién escribo? Sí, Entonces dije, escribo para los que desean tener finales felices y quisieran ver finales felices en una obra de literatura. ok. Lo corriente actualmente es que los finales Se todos, suele tender a finales un tristes, finales trágicos, tristes, duros, sí, complicados, complicados, complicados. el El sufrimiento, sufrimiento y todo el eso. dolor, bueno. Pero entonces, aquí en Colombia, de hacer una historia en Colombia de una persona común y corriente aquí en Colombia, no es fácil que podamos hacer una historia eh, en la que todo sea color de rosa, digámoslo Claro, así. No es fácil, es un país sino que se va a tener que está, pasar por muchas dificultades. uno pasa por dificultades, quiéralo o no, Quiéralo o siempre no, están ahí. se va a pasar por dificultades en la historia real de este país. Y yo creo que en todo el mundo, tal vez, ¿no? Pero aquí en particular, por las historias que he conocido, por las vidas que he conocido, por mi círculo de personas, de familias, la vida no es fácil. Sí, así La es. gente tiene que ser valiente, la gente tiene que tener una capacidad tremenda de Resiliencia, lo que ahora llaman resiliencia, yo lo llamo afrontamiento inteligente, el ok. afrontamiento inteligente de las circunstancias difíciles. Y aquí en Colombia, el que no aprende a afrontar inteligentemente sus dificultades, le va muy mal. Así Aquí es. tenemos que aprender a afrontar, a aprender a luchar. Bueno, Y eso lo he aprendido yo en la vida y es lo que quiero reflejar en este libro, cómo y una se persona, refleja mucho en el libro. en este libro se refleja cómo una persona lucha, cómo una persona lucha y cómo su lucha eh, se ve premiada al final de la vida con cosas que son grandes, sin embargo, no exentas de dificultades, Nunca exento de nunca, dificultades. nunca exenta de dificultades. Sí, eso es una buena descripción. Pues, ya hablando del personaje Ujú, Antonio, ujú. de Antonio Urbano, como él toda la vida fue un luchador, finalmente. Finalmente fue un luchador, no conscientemente, No conscientemente no ni por conscientemente, elección ni por tampoco. elección tampoco, ni porque quisiera, ni nada,
sino que le tocó. Fue lo que le tocó en su vida. Le Sí. tocó en su vida llegar a ser un luchador. Lo que quisiera esta obra es que nosotros fuéramos no espontánea, no, ¿cómo se llama? Espontáneamente y sin quererlo, luchadores, sino que todos tuviéramos la capacidad para afrontar inteligentemente las dificultades y sacarlas adelante. Ser luchadores. Ser luchadores. Ser luchadores. Bueno, entonces nos puedes compartir un fragmento del libro. Bueno, sí, con mucho gusto. Me gusta bastante uno que viene en el capítulo 1 y que dice así: sin embargo, estaba aquí sentado en un cómodo sillón, sintiéndose como uno que nunca persiguió la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres su canción, como decía aquel canto que le gustaba repetir. Y ahora estaba hablando para ellos, garabateando versos en su guitarra, lleno de vitalidad, declarándose feliz y acompañado por la familia que casi no había logrado conocer. Ok, qué chévere. Qué chévere, eso como que nos da una imagen, ¿no? De quién llegó a ser Antonio Urbano, o sea, de la realización de un sueño. Ok, sí, esa es, digamos, como la gran dicha de Antonio Urbano en ese momento, era poder ver a su familia después de tantos años en los que no había podido reunirse con ellos. Y ese era un gran sueño. Y el otro gran sueño que él había tenido era poder tener una finca grande, que él llamó parque, un parque donde quería tener, digamos, la posibilidad de compartir toda su genialidad artística, literaria y de todo. Ok, bueno, y en la novela se habla también de algunos sucesos importantes de Colombia. Sin contarnos demasiado detalle, ¿no? Como para no hacernos spoiler, como para Ujú. no eh, dañarnos pues la sorpresa. Pero, ¿qué inspiró esos acontecimientos? O sea, hablar de esos acontecimientos en el libro. Bueno, para mí fue una cosa tremenda, una sorpresa inmensa y algo que me marcó, lo del volcán Nevado del Ruiz. Resulta que una mañana me desperté, como a las 6 de la mañana, prendí mi radio, donde yo vivía, tenía un radiecito en al lado mío, en la mesita de noche tenía un radiecito, lo prendí, como siempre lo hacía antes de pararme para ir al baño y alistarme. Prendí el radiecito y estaba diciendo el locutor de Caracol que Armero había quedado completamente borrado del mapa. Y Dios mío. estaba diciendo que unos helicópteros estaban pasando, no sé qué, y Sí. que y pasó la voz de una persona, de una avioneta, que contaba todo eso, que Armero no se veía sino como una vega, como un desierto, digámoslo así, de lodo. Un desierto de Entonces, lodo. ahí en ese momento yo dije, un día de estos yo tengo que escribir algo sobre esto. Esto es una tragedia tremenda. O sea, desde ese Desde ese momento momento, lo pensé, eso fue el año 80 en el y año 85, 85. 13 de noviembre. Desde ese momento dije, esto lo tengo que decir de alguna manera, algún día. Pues, ¿Cómo puede suceder esto? sí, sí, ¿Cómo puede suceder un desastre como estos? Me pareció tan así es. terrible, tan tremendo eso, que dije, algún día tengo que escribir algo sobre esto. Aquí lo estoy haciendo y todavía como que no quedé tan contento de O lo sea, como que, que hace falta como que hace contar falta más. contar más, todavía como que hace falta decir más de eso porque es un desastre que marcó la vida de este país, que debió haber producido más cambios de los que produjo. Sí, así Ujú. es. Y también hablas de la toma
al Palacio de Justicia? Justamente a raíz de lo del volcán Nevado del Ruiz y esa tragedia tan tremenda, me quedé pensando yo en que hacía 8 días había pasado, o menos de 8 días, había pasado lo de la tragedia Del Palacio de del Justicia. Palacio de Justicia. Y Claro. entonces yo pensé, alguna ligazón, Al- alguna relación una deben tener relación las debe dos haber. cosas. Las Claro. dos cosas deben tener alguna relación. Sin embargo, pues hasta ahora como que nadie ha encontrado una relación real que se pueda establecer entre las dos cosas. Eh, digamos que sea real o que sea comprobada. No, no se ha podido establecer que exista algún nexo. Algunas, algunas personas han teorizado, inclusive han dicho que, que lo del Palacio de Justicia, eh, los muertos del Palacio de Justicia, las personas desaparecidas del Palacio de Justicia, las enterraron allá ¿En Armero? en Armero. Ok, son Esa, como teorías son que han como salido. teorías. Y hay Sí, otras, muchas que han contado cosas que cuentan, pero sí. sin embargo no hay nada de que pueda uno decir existe un real nexo entre lo que sucedió en el Palacio de Justicia y lo que sucedió en el volcán Nevado del Ruiz. Pero entonces yo dije, bueno, no existe de pronto y ojalá no exista ningún nexo, pero bueno, desde el punto de vista de la imaginación, desde el punto de vista artístico, ¿qué tal que uno pudiera crear un nexo Claro, porque entre es que esas dos son. cosas? Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista ya literario, que uno tiene la libertad de la imaginación. Y es que son dos de los momentos más importantes en la historia de Colombia, Ujú. ¿no? Y que hayan ocurrido con 8 días nada más de De distancia es distancia, sí. muy, muy Muy, sí, impresionante. muy impresionante, es Sí. impresionante. Y entonces, pues yo dije, ¿qué tal si alguna persona hubiera pasado por lo del Palacio de Justicia y después hubiera llegado a lo de Armero? Claro. ¿Sí? Entonces yo dije, por ahí puedo construir esa ficción, esa novela. Además después leí casos que sucedieron como de los de unos estudiantes por allá que estaban en Armero y venían de alguna parte. Es que no recuerdo bien esa historia, pero es la historia de unos estudiantes de geología, creo que era, o de estudios relacionados Con el suelo. con los suelos, Ujú. que vinieron y se alojaron en Armero la noche de la tragedia y ahí murieron varios de ellos. Claro. Entonces yo dije, si eso le pudo pasar a ellos, ¿por qué no puedo narrar algo, una historia que no sea igual? Sí, Y pero seguramente yo creo mm, que más de una persona pudo haber estado en los pudo dos haber estado, lugares. exacto, No sería nada raro. no sería nada raro. Entonces, pues eh, diseñé la historia de la vida de Antonio Urbano de tal manera que eh, pudiese llegar a Armero y estar en Armero el día de la tragedia. ¿Sí? Claro. Y entonces, y pasando también, teniendo una relación con lo del Palacio de Justicia a través de Chanita. Chanita Leal es la persona que, digamos, tiene la experiencia del Palacio de Justicia. Y bueno, una de las cosas que me parece más bonitas del libro, de lo que más me gusta del libro, son las imágenes que se crean eh, en este libro, que son cosas muy únicas y muy especiales y que me parece que las retratas muy bien, como la imagen del partido de fútbol, como la imagen de la piedra, como la imagen del secuestro. Hay muchas imágenes muy interesantes ahí. Eh,
Y una de mis favoritas precisamente es la que te digo del partido de fútbol. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa inspiración del fútbol, porque se ve, como lo escribes, se ve una persona que es apasionada también por el tema, ¿cierto? Desde que le cae una gotica en la nuca al árbitro del partido. Cuéntanos un poco sobre esa Sí, historia. eso, esa historia del partido de fútbol, yo la coloqué ahí eh, como un preludio, digamos así, Un agüero, como como un un preludio, como presagio. un presagio de lo que más adelante eh, iba a suceder. El libro está construido como en unos escalones de tragedia, Sí. desde tragedias pequeñas hasta hasta las grandes tragedias, todas vividas por Antonio Urbano. Antonio Urbano, su primera tragedia fue en el partido de fútbol. Ese partido de fútbol yo lo saqué de una experiencia vivida en el seminario. Ese partido de fútbol existió. El partido de fútbol sí hubo. Fue real. Los Magiares contra los Campera Campera Verde. Verde. Sí. Éramos dos equipos del seminario. Eh, dentro de esos dos equipos habían dos personajes que son los que están representados por Antonio Urbano y por el árbitro de fútbol. El árbitro de fútbol era un seminarista y Antonio Urbano es tomado también de otro seminarista, Uh-huh. que sufrieron lo que pasó ahí en ese partido. Sí. El árbitro se le partió la pierna. Es real que tuvieron que llevar ese árbitro en cuidados intensivos a Fusagasugá, al hospital San Rafael de Fusagasugá. Ajá. Eso es real. Y el jugador de fútbol también se lo llevó la quebrada. Eso también es un dato real. Sí. Sin embargo, yo lo tomo, le hago variaciones, lo hago más dramático, Claro. lo hago más, sí, trato de darle un realce con cuestiones imaginarias que yo mismo me imagino y trato de que eso le dé realce a la narración y como un preludio, que se convierta como en un preludio de la gran tragedia, de que a uno se lo puede llevar un río, se lo puede llevar una quebrada, se lo puede llevar que a una persona cualquiera, por muy fuerte que sea, por muy capaz y muy fuerte que sea, se la puede llevar una corriente y ahogarlo, ¿sí? O salvarse milagrosamente, que es lo que pasa en este caso. Aquí se salva a Antonio Urbano, como le pasó también al seminarista que se salvó. Claro. Eso fue verdad. Que se salvó, que fue un milagro. Fue un milagro. Se salvó ese seminarista. Claro. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, pero quisiera que cerráramos con, ¿qué le dirías tú a una persona que va en ese camino, que, digamos, quiere ser creador, que quiere sacar adelante una obra propia, que quiere hacer algún tipo de libro, de arte, de pintura, de música, y que por las cuestiones de la vida aún no lo ha hecho? Como que, ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiere explotar su creatividad o simplemente sacarla a flote? Lo que yo le diría es, nunca eches tu sueño al cesto de la basura. Nunca lo eches al cesto de la basura. Manténlo. Así no lo puedas desarrollar en este momento. Así las dificultades de la vida te tracen barreras insalvables, muchas veces insalvables. Ese sueño hay que tenerlo, porque ese sueño es parte de la vida, lo mantiene a uno, digamos, como con
esa fortaleza interior que más adelante le va a permitir realizarlo en algún momento. Y sobre todo, pues pensar en realizarlo lo más pronto posible. No darle tampoco muchas largas a la realización de los sueños. Hay que vencer los miedos y las dificultades. Pero hay que siempre tener prudencia. O sea, creo que va dentro de mí ser lozanista, es ser consecuente con la realidad. Consecuente con la realidad. Ser consecuente con la realidad es inteligentemente pensar qué me toca hacer en cada momento. Uh-huh. Inteligentemente, comprender la realidad de las cosas. Y al entender la realidad de las cosas se da uno cuenta si necesita de pronto guardar un poquito su hermoso sueño para más adelante, o lo puede realizar ya. Pero de todas maneras, no botarlo al cesto de la basura. Tus sueños no los botes al cesto de la basura. De tal manera que yo hoy en día les diría a los lozanistas, por ejemplo, les diría, la máxima se ha complementado. Ser lozanista es ser consecuente con la realidad y no guardar tus sueños y no echar tus sueños al cesto de la basura. Bueno, qué chévere. Bueno, muchas gracias. Finalmente, cuéntanos dónde podemos conseguir el libro. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Se puede conseguir actualmente por las redes sociales, está en Busca Libre. Busca Libre. Y está en Amazon. Entonces, Busca Libre y Amazon se puede encontrar este libro, o nos contactan directamente. Ya les dejaremos los correos y los datos de contacto. Ok. Y bueno, muchas gracias. Ha sido una charla muy chévere. ¿Estás preparando algo más para...? Sí, claro. El programa para esta tarde no es solamente este primer libro. Tiene un segundo libro que es el complemento del programa para esta tarde, que es la parte final de la vida de Antonio Gurván. Ok, en eso estás trabajando. Y en eso estoy trabajando en este momento. Yo creo que la voy a redondear pronto y ojalá este año pueda estar dando a luz ese nuevo libro. Bueno, que así sea, sea. Muchas gracias por este espacio, papá, y nos estaremos viendo en muy los amable capítulos de... Muy amable, mi chinito. Bueno, bueno. Gracias.